Bien, vamos a continuar entonces con el tema de funciones definidas por el administrador. Hay funciones que ustedes ya conocen de SQL Server, que son las que hemos venido usando, ¿no? Pero hay funciones que se pueden crear, y eso es lo que vamos a tratar hoy día en este tema. Para el ejemplo, nos ubicamos en EduTech. Por si acaso se haya creado la función, le elimino. En caso de que se haya creado, me sale error porque no está creada. Para crear una función, entonces la sintaxis es la siguiente: create function, nombre de la función, entre paréntesis los argumentos de la función, que es parecido a los parámetros de entrada de un procedimiento almacenado, no, sino que aquí se llaman argumentos. En realidad siguen siendo variables, por eso tienen que definirse con arroba, un nombre que usted le ponga, el tipo de dato. En este caso va a tener dos argumentos de entrada, dos números enteros. No necesariamente tienen que ser enteros, pueden ser de diferente especie por si acaso. Luego vamos a ver otros ejemplos. Luego la cláusula returns, eso sí es nuevo. Returns en function significa que es el valor que va a devolver, el valor de retorno. Y es solo un valor que va a devolver la función. Tenemos que especificar el tipo de dato que va a devolver. En este caso estoy especificando que va a ser entero. Luego viene el cuerpo de la función. Begin, para empezar, declaro una variable interna llamada suma, arroba suma de tipo entera. ¿Para qué? Para asignarle con set, ¿no?, los argumentos de entrada que van a sumarse y van a establecer el valor de la variable arroba suma. Y luego la cláusula return es la que indica qué es lo que la función devuelve, y ahí termina. Return, en este caso, lo que tiene la variable arroba suma, y ahí termina la función. Vamos a crear la función entonces. Ya está creada la función. Podemos verificarla acá en la parte izquierda, en la base de datos EduTech, en lo que es programación, en lo que es funciones, y aquí vamos a tener en funciones escalares la función fn prueba 01 que acabamos de crear. ¿Correcto? Bien, continuamos entonces. Vamos a probar la función. Para probar la función tengo que ver el resultado en algún lado. Por ejemplo, lo voy a imprimir con print en la ventana de resultados, ¿no?, en la ventana de dbo fn prueba. Siempre se pone dbo antes del nombre de la función cuando es una función escalar, y luego entre paréntesis los valores de los argumentos, ¿no? Aquí estoy usando la función, ya le estoy dando 16 y 19 como argumentos, y luego voy a hacer que se presente con print. Ejecuto y en la ventana de mensajes me aparece el resultado, que en este caso es 35. O sea, está funcionando, está trabajando la función. La puedo presentar de diferentes maneras. La función se puede usar en cualquier parte de un programa, ¿no? Por ejemplo, dentro de una consulta, dentro de otra función, dentro de un procedimiento almacenado, etcétera. Pero siempre y cuando sea en la misma base de datos donde se creó, la base de datos EduTech. Voy a presentarlo como consulta ahora, y me sale como resultado de consulta. Ahí está, 35 también. O puedo usarla, como dije, dentro de un proceso. Declaro una variable del mismo tipo, luego establezco que la variable sea igual a lo que devuelva la función, y luego presento el valor de la variable, ¿no? Puede ser parte de otro algoritmo más grande, ¿no? En este caso, como fue 2 y 8, devuelve 10. Si quisiera que esta función se usara a nivel de todas las bases de datos, tendría que haberla creado en Model. Por ejemplo, me ubico en Model, por si acaso exista, la borro, con drop function se borra. Como no existe, me sale que hay error, o sea, no existe. Voy a crear la función. Lo mismo que hice en el caso anterior. Lo mismo, solo que ahora lo estoy creando en Model, ¿eh? Creo la función. Luego me ubico en Master. Y creo... por si acaso, borro, si es que en caso existe esta base de datos 9ABD. Aunque no la tengo yo, pero de todas maneras, por si acaso, no existe, así que voy a crear. Voy a crear una nueva base de datos 9ABD. Me ubico en esa base de datos 9ABD.
Luego, allí voy a usar la función otra vez para presentarla en la ventana de mensajes. Y por supuesto funciona. Ahora me ubico en Norwin, que es otra base de datos, y trato de usar esa misma función que creé antes. Y me sale error. Es decir, la función que se crea a nivel de la base de datos model se puede usar en otras bases de datos después que se ha definido. Las que ya están definidas no la van a compartir. ¿De acuerdo? Me ubico en master, por ejemplo, otra vez. Creo una nueva base de datos, nueva B2. Me ubico en la nueva base de datos. Y allí voy a utilizar esa función que creé antes en model. Y también va a ser reconocida, por supuesto. Sale el resultado. ¿Por qué? Porque fue creada después. Ahora me ubico en PubSub, que es otra base de datos que ya tengo ya. Y trato de usar la función. Y me sale error, pues porque esa base de datos estaba antes, ¿no? No fue después que creé la función. Bueno, esta base de datos no existe, así que no hay, esta prueba ya no la vamos a hacer. Nos vamos ahora a master y vamos a eliminar las bases de datos que había creado antes para no tener lleno mi servidor. Me ubico en model también y elimino la función que antes había creado. Draw function y ya está. Correcto. Siguiente ejercicio. Se pide crear una función que al entregarle los tres lados de un triángulo devuelva el área de dicho triángulo. Me ubico en EduTech, puedo hacerlo en alguna base de datos y igual crear la función área. Pero la función área en este caso necesita tres argumentos, ¿no? Las tres variables para los tres lados del triángulo. Aquí voy a usar la fórmula pues del área en base a los lados del triángulo, ¿no? Va a retornar un número real, por eso lo pongo float, ¿no? Float también al principio y float también al final, real y igual real también, ¿no? Empiezo el cuerpo del procedimiento. Declaro una variable @área del mismo tipo. Declaro otra variable, este es para el área, para el perímetro, el semiperímetro, porque la fórmula del triángulo con los tres lados usa el semiperímetro. Entonces voy a establecer una variable de tipo float también y establezco que va a ser igual a la entrada, que son los tres lados, dividido entre 2. Ese es el semiperímetro. Luego establezco que el área es igual a la raíz cuadrada. Esa es una fórmula que ustedes deben conocer, ¿no? Que es el semiperímetro por el semiperímetro menos el primer lado, menos el semiperímetro por menos el segundo lado, por el semiperímetro menos el tercer lado, ¿no? Es una fórmula muy conocida, la fórmula del triángulo, del área del triángulo en base a sus tres lados. Y luego esta variable va a contener el resultado de esta raíz cuadrada y va a retornar casualmente esa variable que es el valor de retorno de la función fnArea que he creado. Creo la función entonces y luego vamos a verificarla con datos muy conocidos, ¿no? El triángulo digamos notable 3, 4, 5, ¿no? Y eso me devuelve entonces 6. Me voy a ubicar en EduTech. Y ahora voy a crear una nueva función. Pero por si acaso la borro en caso que exista. Y no existe, así que no hay problema. Voy a crear la función que se va a llamar fnDayFormat. Tiene como argumento de entrada un daytime, o sea, un dato fecha hora. Y un segundo argumento, un char de 1. Son dos tipos de datos diferentes. Miren, el primer argumento es daytime, el segundo es char de 1. Y retorna un nchar de 20. Son totalmente heterogéneos, ¿no? Y así se pueden tener ingresos de diferente especie y puede retornar también de diferente especie. Pero veamos cómo funciona. Empieza el proceso y de una vez el return. ¿Qué va a retornar? Dice, en este caso estoy usando la función dayPart, que ya la conocen del curso anterior. Es para extraer parte de una fecha. En este caso el argumento de entrada es la fecha. Le va a extraer la parte día, ¿no? Pero esta función extrae como número y convert lo convierte a texto, en este caso nvarchar de 20, que es justo la salida.
y ahí tendría capturado el día como texto, y luego lo concateno con el segundo argumento, que es otro texto, que en este caso es char de 1, un texto que le van a poner como separador, y luego se concatena otra vez convert. ¿Para qué? Para sacar de la parte mes de la fecha de entrada, convertirla a texto y concatenarla con la cadena que ya se está construyendo, que es el día, separador, mes. Luego otra vez el separador se concatena con otra vez la función convert para extraer de la parte año de la fecha de entrada, convertida a texto con AnyVarChar, y este texto se concatena con el anterior, que vendría a ser día, separador, mes, año. Vamos a crear la función. Y ahora, probando la función. Por ejemplo, getDay, ya saben ustedes, es la fecha del sistema, ¿no? Me da la fecha del sistema, pero en el formato pues que tiene el getDay, que es el datetime completo, ¿no? Año, mes, día, hora, minuto, segundo y milisegundo inclusive. ¿No? Esa fecha no es muy agradable si es que se estuviera trabajando pues en una consulta. Ahora, para presentarla podemos tener ahora una función a la medida que me dé el formato de salida de la fecha según como quiere el usuario. En este caso, al utilizarla, también estoy utilizando getDay, ¿no? Pero le estoy diciendo que el separador va a ser 2 puntos. Con mi función dayFormat voy a extraer día, mes, año con un separador a la medida. Miren. Y me sale, ¿no? 21, 2 puntos, 3, 2 puntos, 2020, que es la fecha actual, ¿no? O podría hacerla también así, cambio de separador, le pongo slash, como tradicionalmente lo hacemos nosotros. Y se podría usar pues ahora para una mejor presentación en consultas donde se presentan fechas que hasta ahora las veíamos con un formato un poco feo, ¿no? A ver, vamos a hacer una consulta de la tabla matrícula y vemos, por ejemplo, el código de curso programado, el código del alumno, la fecha de matrícula, pero utilizando mi función que ya la tengo lista acá. Y miren cuál es el resultado. El resultado ya es más agradable, ¿no? Ahí se ve el código del curso, el código del alumno y la fecha en el formato que se ha querido usar de acuerdo a la función que tengo a la medida. Siguiendo con EduTech también para presentar otro ejemplo. En este caso la función cube. Vamos a crear una función cube, así le vamos a llamar, y va a tener como argumento de entrada un real también, ¿no? Float también es real, y va a retornar también otra vez real. En este caso va a empezar retornando, fíjense, el número real que entra multiplicado por sí mismo 3 veces, o sea, prácticamente lo estamos elevando al cubo, ¿no? Creo la función, verifico la función, le estoy dando como argumento de entrada 4 y por supuesto me sale 4 al cubo, 64. Vamos a crear otra función, otro ejemplo. La función factorial va a tener como argumento de entrada un entero y va a retornar un entero. Bueno, ustedes ya conocen que es un factorial, ¿no? Y entonces va el cuerpo. ¿Qué va a hacer? Declaramos una variable interna arroba i entera. Verificamos si el argumento de entrada es menor o igual que 1 para poder estar de acuerdo con la fórmula del factorial, ¿no? Porque el factorial de 0 o el factorial de 1 es igual a 1 siempre, ¿no? Y el factorial de ahí para arriba, 2 es 2 por 1, 3 es 3 por 2 por 1, 4 es 4 por 3 por 2 por 1, siempre se va restando 1 hasta llegar a 1 otra vez. Pero si es 1 o es 0, el factorial se define como 1, entonces establecemos que la variable va a ser igual a 1. En caso contrario, establecemos que esa variable va a ser igual al argumento de entrada por el factorial del número menos 1. O estamos usando dentro de la función otra vez la función. Esto se llama recursividad. O sea, la función se autollama, ¿no? O sea, el número multiplicado por el factorial del número menos 1. Entonces sería, si por ejemplo entran 3, 3 por el factorial de 2, 2 y después se va a autollamar 2 por el factorial de 1, y como el factorial de 1 es 1, ahí termina multiplicando 3 por 2 por 1 y retorna esa variable. ¿Bien? Creamos entonces la función y vamos a probar. A ver, el factorial de 4, ¿no? Verificando, es 4 por 3 por 2 por 1 y por supuesto sale 24.
Vamos a crear una función llamada volumen. Volumen va a tener tres argumentos, uno que se va a llamar largo, decimal de 4.1, ancho decimal de 4.1, altura decimal de 4.1 y va a retornar decimal de 12,3. O sea, 12 dígitos y 3 de ellos son decimales. Bien, entonces, ¿qué va a hacer? Va a retornar el producto de ambos, de los tres. El retorno se amplía un poco más porque podría aumentar pues la cantidad de decimales y de números al multiplicarse, ¿no? Ejecuto y creo la función. Ahora, la función se puede llamar en cualquier parte. Les dije, no, miren en dónde se puede invocar a la función. Al crear una tabla, creo una tabla bloque. El argumento de entrada va a ser primero la clave primaria y de bloque. Va a tener otro argumento que es color, que es en el char de 20, y va a tener altura, largo y ancho. Tres argumentos, y va a tener otro campo llamado volumen. O sea, el campo y de bloque, el campo color, el campo altura, el campo largo, campo ancho y campo volumen. Pero en el campo volumen, al definirlo, miren, se le dice que va a ser el resultado de la función que ya tengo en esta base de datos. O sea, automáticamente cuando ingresen un registro se va a dar el ID de bloque, el color, la altura, el largo y el ancho, y el volumen solo va a salir. Se va a autocalcular. ¿Ya? Entonces, vamos a verificar primero antes, cómo está el bloque. Verificando antes, una consulta a la tabla bloque. Y pues no tiene ni un registro, ¿no? Y ahora vamos a ingresar un registro. 1 para el ID de bloque, amarillo para el color, para la altura 10, para el largo 20 y para el ancho 5. Y volumen no le damos porque se va a autocalcular. Miren, ingreso y luego verifico. Ojo que no le puse el volumen, hago la consulta y ahí está, volumen se autogeneró. Si queremos ver características del objeto con SPGL, en este caso volumen, como cualquier objeto que puede ser, y me da características en este caso del objeto, que es una función, qué argumentos tiene, etcétera. Y si quiero ver el texto que dio origen, con SPGL text, y ahí tengo el texto que dio origen en la función. Claro, esto es solamente para el administrador, ¿no? Otros no podrían ver esto. Hasta ahí entonces la primera parte de funciones, ¿ya?